¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar la segunda sesión de este curso de asistente técnico en proyectos productivos, agropecuarios y sociales. Bien. En la sesión anterior ya hemos hablado sobre las características de estos tipos de proyectos y también sobre el asistente técnico, su perfil, sus características, eh, las capacidades que debe de tener, las funciones que realiza dentro de la ejecución de proyectos productivos. Y también habíamos hablado de los principales métodos de trabajo que desarrolla y desempeña el asistente técnico. En esta oportunidad vamos a centrarnos en estrategias principales. La primera de ellas es las escuelas de campo. La gran mayoría de proyectos productivos considera la implementación de parcelas o escuelas de campo como una estrategia central de los procesos de capacitación. En algunos casos, estas escuelas de campo se orientan también a la formación de promotores locales. Eso ya es parte de la estrategia de la intervención. Pero generalmente esta metodología se implementa como parte de la capacitación de los beneficiarios. Luego vamos a hablar sobre la gestión, el desarrollo propio de la asistencia técnica. Tiene algunos criterios y algunas características que se tiene que conocer, teniendo en cuenta que la función principal que va a tener el asistente técnico va a ser el desarrollo de estas visitas a través de las cuales va a ir orientando y va a ir eh, ayudando, guiando y orientando al productor, al beneficiario, para que desarrolle competencias, capacidades y pueda tener mejores niveles productivos y de productividad. Y por último, vamos a hablar sobre la gestión documentaria y ahí vamos a compartir algunos modelos que les pueden servir posiblemente a ustedes de hojas de cálculo relacionadas al seguimiento de las actividades que se desarrollan en la asistencia técnica. Como les mencionaba, una estrategia que comúnmente se implementa son las denominadas escuelas de campo, que nacen allá por los años, a finales de los años 80, y se orientan inicialmente hacia lo que era el manejo integrado de plagas y enfermedades. Nace en el sureste asiático. Eh, Básicamente es una metodología que reconoce que los beneficiarios de la misma son adultos. Por lo tanto, estos tienen una experiencia y un conocimiento que han ido generando a lo largo de los años. Igualmente, uno de los principios de esta metodología es que el conocimiento no se crea, el conocimiento se comparte y a partir de este compartir de conocimientos, este se va a ir perfeccionando, se va a ir mejorando, se va a ir ampliando, profundizando, haciendo más complejo, etcétera. Pero este proceso de compartir experiencias tiene que eh, orientarse a que los interesados vayan descubriendo los diferentes elementos o los diferentes aspectos de ese conocimiento, metodología. Entonces, la escuela de campo va a ser una estrategia de aprendizaje mediante el intercambio de conocimientos y facilitando o promoviendo el descubrimiento. En ese sentido, ¿no? Se entiende que es una metodología netamente dinámica. Ahora,
El mismo nombre de la metodología nos conlleva a ciertas características de la misma. En primer lugar, es escuela, quiere decir que hay ciertos parámetros que se tienen que cumplir. Por ejemplo, debe de existir un ambiente de aprendizaje único o exclusivo o específico. No es un ambiente itinerante, es decir, no se va a desarrollar una actividad de aprendizaje en esta parcela y luego en otra y así, sino es en una única parcela. Además de ello, se, como es una escuela, tiene que haber una currícula, es decir, una planificación de los temas que se van a tratar. Y esta planificación es anterior al inicio de la misma. Igualmente, como es una escuela, se entiende que debe de haber una matrícula, es decir, una inscripción de los interesados en participar en la metodología y también una lista de asistencia, un control de participación, unas evaluaciones, principalmente una evaluación de entrada, la clásica evaluación de inicial que tenemos todos en las aulas, y luego una evaluación final. Y el otro término de esta metodología, campo, nos da a entender el ambiente específico donde se va a realizar ese proceso de aprendizaje. Va a ser en el campo, en una parcela o en un terreno previamente identificado y en el cual se van a ir implementando una serie de tecnologías, una serie de aspectos orientados a promover el aprendizaje. Este, esta estrategia además considera otros aspectos principales. Uno de ellos es que un aporte importante del aprendizaje proviene de la experiencia de los propios productores y también del facilitador. En este tipo de estrategia, el profesional, el facilitador, no va a indicarles las respuestas o no va a exhibirles cuáles son las soluciones, sino tiene que orientar apropiadamente para que los participantes vayan descubriendo estas soluciones, estos conceptos, etcétera. También es importante considerar que la metodología está vinculada a una actividad productiva, a un proceso productivo, perdón. La capacitación o la duración de esta estrategia connota todo el ciclo de producción del cultivo o de la crianza. Es decir, si estamos hablando de un cultivo, podrán pues ser 7, 8 meses o 6 meses. Si estamos hablando de una crianza, el periodo de tiempo que corresponda. En otras palabras, es un proceso de capacitación de largo aliento. Esto es importante para que se pueda orientar apropiadamente a los interesados a fin de que tengan en cuenta ello antes de inscribirse, ¿no? Los temas de capacitación son aquellos que se han ido identificando, que se han identificado de manera participativa con los propios beneficiarios. Para ello, el asistente técnico va a desarrollar procesos de socialización y de validación de la propuesta metodológica y la propuesta temática que se haya planteado. No va a ponerlo a consideración de los mismos para que ellos hagan o planteen modificaciones. No es esa la orientación.
Igualmente, el asistente técnico tiene que tener bien claro cuáles son las ventajas y desventajas de esta metodología. La principal ventaja es que la estrategia se orienta a un proceso de aprendizaje por descubrimiento y observación y análisis continuo. Este descubrimiento se realiza de forma participativa, ¿no? Es decir, todos los integrantes de la ECA aportan ideas y van definiendo una idea general o una idea más apropiada. En ello apoya el facilitador. La otra ventaja es que eh, promueve la participación de todos los beneficiarios, teniendo en cuenta que es una metodología en la cual se promueve, ¿no?, el intercambio de información, el intercambio de conocimientos. Se entiende pues que un aspecto importante va a ser que los participantes intercambien o compartan sus experiencias, sus conocimientos. Adicionalmente, ¿no? La metodología también va a tener cuidado en que en una ECA esté una cantidad apropiada de participantes, generalmente alrededor entre 20 a 30 participantes. Menos de esos, la ECA no va a permitir desarrollar los conocimientos que se esperaba porque no va a haber suficientes participantes y más de eso, ¿no? También ya se distraen los mismos participantes. Entre sus desventajas más importantes y que el técnico de campo tiene que tener en cuenta y buscar estrategias para evitarlas es el largo periodo de la capacitación en esta metodología. Como ya les mencionaba, comprende todo el ciclo productivo, entonces son varios meses. Eso implica de que los beneficiarios dediquen un, eh, parte de su tiempo para la participación en esta metodología, lo cual se entiende pues que es relativamente complejo considerando que estos beneficiarios están más orientados hacia lo que es eh, lo que son sus actividades diarias, ¿no? Es la atención a sus campos, a sus ganados, etcétera. Eh, la otra desventaja es que la, mm, la calidad de conocimiento que se vaya a ir generando va a estar muy vinculada a el intercambio de conocimientos y experiencias. Mientras más rico, más diverso sea este intercambio, se entiende que va a ser un proceso de aprendizaje mucho más completo. Eh, Hay una estrategia bastante recurrente que se implementa al momento de generar esta metodología. Lo primero que se tiene que considerar es un diagnóstico participativo con la población beneficiaria. Para ello se hacen las convocatorias del caso y se procede a desarrollar reuniones tipo taller en las cuales se va levantando información relacionado a los intereses que puedan tener, a los rubros que se pueda, a los que estén más abocados los beneficiarios, la coincidencia de criterios y de necesidades. De esta forma se va a definir mejor la orientación y la necesidad de temas que se tiene que plantear
en la currícula de la ECA. Después ya se procede al diagnóstico específico del rubro. Esto se hace también en forma de grupos. Uno de ellos va a estar orientado al mapeo de la comunidad, sus recursos, etcétera. El otro al plan de iniciativas seleccionadas, es decir, qué actividades se van a implementar, qué tiempo se le va a asignar a cada una de ellas, los participantes. Y por último, la identificación de causas y efectos. La idea es que a través de estas se pueda generar una lectura más precisa de la realidad productiva que incide sobre la crianza o el cultivo, de modo tal que se pueda generar una respuesta lo más satisfactoria posible a los diferentes intereses, a las diferentes necesidades de los beneficiarios. Eh, También es importante indicar que la metodología eh, particular que se recomienda para la formalización ya de la escuela de campo comprende la suscripción de convenios en las cuales participan obligatoriamente representantes de la comunidad, del centro poblado, etcétera, a fin de agentes que validen esta propuesta de modo tal que luego vaya a ser cumplida por todos los participantes, no hayan personas que no quieran cumplir o que a medio proceso decidan o comuniquen que se van a retirar, porque esto generalmente afecta al desarrollo de la estrategia. Entonces, el asistente técnico tiene que tener conocimiento sobre estas particularidades para que pueda implementar apropiadamente la ECA, ¿no? La ECA actualmente se ha venido distorsionando el proceso de implementación, el proceso de ejecución de las mismas incluso. Como es una escuela de campo, o es una escuela, mejor dicho, tiene que existir un reglamento interno que se elabora de manera participativa con todos los beneficiarios y se tiene que elaborar también una currícula, es decir, una programación de temas que se van a ir tratando, considerando que estos temas deben de tener una duración apropiada y que además deben de incorporar ciertos aspectos, más allá de el enfoque técnico específico, tiene que considerarse también incorporar aspectos orientados a promover una formación humana, aspectos de género, espiritualidad, identidad cultural, también promover la organización y la gestión empresarial y el desarrollo comunitario. Algo que ya se ha venido considerando necesario para promover, perdón, procesos de desarrollo sostenible, ¿no? Y el asistente técnico tiene que orientarse en este mismo sentido. Estos son los aspectos que ya habíamos comentado. También tiene que tener claro el asistente que la ECA puede implementar ciertos temas metodológicos, por ejemplo, formación de grupos de apoyo, cronogramas de actividades, costos de plaguicidas. También puede implementar temas técnicos, ¿no? Que son lo que comúnmente se implementan con las secas, relacionados a la fertilidad del suelo, al control de plagas, al manejo del cultivo, podas, ¿cómo se llama esto? Tutorados, etcétera. Y también pueden implementarse actividades aplicativas, ¿no? Elaboración de abonos orgánicos, construcción de silos, procesos de dosificación de animales, etcétera. Es decir, que no solamente la ECA se concentre en aprendizaje cognitivo, sino que les permita
desarrollar capacidades, perdón, que les permita generar desempeños y a partir de este desempeño obtener una solución a un problema específico. Entonces, en la ECA se tiene que implementar todos estos aspectos, ¿ya? Van vinculados. Lo que va a requerir es una buena planificación por parte de los encargados de la dirección técnica del proyecto, es decir, la residencia, la supervisión, pero con la participación y el aporte de los asistentes técnicos. Otro aspecto que se tiene que tener claro en las ECAs es que siempre se van a hacer las famosas o los famosos días de campo, que vienen a ser una especie de mini pasantías, ¿no? Es decir, los integrantes de una ECA visitan a los integrantes de otra ECA para que puedan tomar conocimiento de los avances, los logros, las limitaciones que han afrontado y a partir de ello se enriquezcan y puedan plantear estrategias alternativas en su propia realidad. Eh, en cuanto a las herramientas, ¿no? Está la prueba de la caja, que básicamente es una prueba de entrada en la cual se pide a los beneficiarios que en un lapso no mayor de 3 minutos puedan responder una pregunta que tiene que estar planteada en términos simples, claros, concretos, puntuales y entendibles por los beneficiarios, y también las respuestas, que deben de ser en un número de 3 opciones, ¿no? Y cada uno va pasando y van cumpliendo con esta prueba, luego se hace la evaluación de la participación de cada uno de ellos y el puntaje se mantiene en reserva y sirve como prueba inicial, ¿no? La prueba diagnóstica. De ahí ya se desarrollan las sesiones, hay toda una metodología para la misma, el asistente técnico tiene que estar familiarizado con esta y también tiene que tener la capacidad para implementarla apropiadamente. Eh, Dentro de esta secuencia del desarrollo de las sesiones hay un aspecto relevante que es el análisis agroecológico, o es el momento del análisis, ¿no? Porque actualmente hay variaciones de las secas orientadas hacia aspectos de post cosecha, aspectos de transformación, etcétera. Siguen siendo consideradas como parte de esta estrategia. Este momento de análisis, pero es importante porque es conducido y desarrollado íntegramente por los beneficiarios, por los participantes. Obviamente con la guía, la asesoría del facilitador, pero es una guía, es una orientación y la orientación la hace en modo de preguntas. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué pensarías o qué sucedería si hacemos esto o aquello? ¿Alguien recuerda que si vio esto anteriormente? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vieron? ¿Dónde lo vieron? Etcétera. En ningún caso el facilitador, ¿no? El asistente técnico en este caso, va a darles la respuesta o les va a indicar cuál es la solución o cómo se procede. Eh, También este momento del análisis permite que los productores vayan desarrollando sus capacidades comunicativas, sus capacidades de trabajo colaborativo, sus capacidades de síntesis para poder explicar apropiadamente la realidad que han percibido y comunicar sus apreciaciones, sus conclusiones y las recomendaciones. Eh,
y se genera una presentación como la que ven ahí en pantalla. Es una presentación modelo que va a permitir que los beneficiarios puedan compartir, socializar con el resto de los participantes aquello que han identificado, aquello que han visto, aquello que consideran que es relevante y es de interés. Eh, Además, la ECA puede tener algunos instrumentos de apoyo, ¿no? Como son las parcelas de aprendizaje y la parcela tradicional o parcela control, que va a servir para hacer las contrastaciones específicas si son requeridas. Igualmente, hay una evaluación final. Recuerden que la escuela de campo, si bien es cierto, está orientada al proceso productivo, pero sabemos que un proceso productivo se mide a través de las ganancias o las utilidades que genera esta. Y la ECA no va a ser la excepción. Entonces, también lo que se va a buscar al final es que el producto obtenido en la escuela de campo sea articulado comercialmente para tomar conocimiento del valor del producto, del valor de la producción, y a partir de este, ¿no? Se pueda determinar los márgenes de utilidad o de ganancia. Ahora bien, se entiende siempre que la situación con escuela de campo debe ser mucho mejor que la situación sin escuela de campo. ¿Ya? Esto a nivel económico y a nivel cognitivo lo mismo. A nivel cognitivo, esto se va a desarrollar a través de una segunda evaluación con el método de la caja. Van a ser las mismas preguntas, las mismas opciones de respuesta, pero se entiende que como ya luego de la escuela de campo, ya se han aclarado estos conceptos, criterios, dudas, etcétera, los beneficiarios van a tener un mejor desempeño, ¿no? Van a responder mejor las preguntas y por lo tanto van a tener un puntaje mayor. En cualquier situación económica o cognitiva de evaluación, ¿no? La situación con ECA se entiende que debe ser mejor a la situación sin ECA. Esa es la actividad o una de las estrategias de capacitación común y más ampliamente implementada en el esquema de proyectos productivos. La otra estrategia es la asistencia técnica per se, ¿no? Sabemos pues que la asistencia técnica tiene una orientación netamente de consolidación de conocimientos por parte de los beneficiarios con la orientación del profesional, ¿no? El asistente técnico en este caso. Anteriormente, hace varias décadas atrás, ¿no? Se entendía que el asistente técnico o promotor de campo o la denominación que éste tenía, eh, desarrollaba la asistencia técnica de forma vertical, es decir, él les indicaba a los beneficiarios qué es lo que estaba observando, qué es lo que estaba apreciando y les daba incluso los resultados de su apreciación para que ellos simplemente sigan sus instrucciones. A la fecha eso ha cambiado, ¿no? Un poco que se han ido mezclando criterios, se han ido compartiendo y trasladando apreciaciones, principios de otras metodologías. Actualmente se entiende que el asistente técnico es más un orientador, es más una guía, ¿no? Para promover este mismo aspecto de las ECAs, que es el aprendizaje por descubrimiento. Entonces, se espera, pues por ello decíamos la vez pasada, que el asistente técnico sea un profesional que tenga capacidad de comunicación con los beneficiarios y que a partir de ella los oriente apropiadamente para que vayan descubriendo y vayan consolidando sus propios saberes, sus propios conocimientos a partir de su experiencia y su conocimiento personal. Básicamente es un acompañamiento el que realice el asistente técnico y en este proceso de acompañamiento los va orientando hacia los nuevos saberes, las nuevas
experiencias, los nuevos criterios, etcétera. Hay algunas consideraciones que se tiene que tener. Una de ellas importante es que el asistente técnico tiene que tener un conocimiento muy detallado y muy preciso del comportamiento y el desarrollo normal, digamos, de la plantación o la crianza, ¿ya? Para que de esta forma el asistente técnico, en lugar de ir haciendo o ir recorriendo la finca o el predio de producción al azar, como hay veces nos enseñan en la universidad, ¿no? Porque en la universidad nos enseñan así, que para hacer una evaluación bien hecha se tiene que ingresar por un sector del campo y se tiene que caminar tantos metros. Luego pasas a un surco, a un área, ahí haces una evaluación, caminas otros metros, otro punto al azar y haces otra evaluación y así sucesivamente, ¿no? Y obviamente eso te va a servir pues cuando tienes una extensión, una parcela de, qué sé yo, eh, 200 o 500 metros cuadrados, ¿no? Ahí tranquilamente lo harás pues en media hora, una hora, y no te fatigarás mucho y no te aburrirás tú mismo. Pero a ver, hazlo eso en una extensión de 5 hectáreas, así como te enseñan en la universidad, ¿no? A la media hora o a la hora te cansaste. Si tú te cansaste, el beneficiario peor se aburrió, ¿no? Te das la vuelta, él ya no está. ¿No? O simplemente te dice, Inge, tú solito terminas el recorrido y ya me comunicas lo que has encontrado. Y la asistencia técnica se desnaturaliza totalmente. Falencias de nuestros procedimientos de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje en aulas universitarias. La mejor estrategia, y que tuve yo la oportunidad de que me enseñe un profesional muy renombrado, es tener un conocimiento muy preciso del normal desarrollo de la crianza del cultivo, principalmente el cultivo, y ahí donde se aprecia un crecimiento anormal o que no corresponde a lo que se entiende como normal, es porque está sucediendo algo. No, no tienes por qué ir a ver donde no hay esa normalidad, perderías tu tiempo. Simplemente vas, te acercas, verificas, ¿no? En compañía del beneficiario le indicas que debe de hacer las verificaciones que tú ya conoces, pero le vas indicando a él, ¿no? Y luego ya vas orientándolo en cuanto al análisis y las conclusiones. Se tiene que tener, además de eso, un buen manejo del idioma, ya lo habíamos dicho en la sesión anterior, y contar con material de apoyo, ¿no? Principalmente lupa y algunos kits, algunos reactivos, tal vez. En cuanto a imágenes, etcétera, pues anteriormente tenías que llevar Vademecums y algunos otros. Ahora, pues basta con tener el celular a la mano, ¿no? Y tú puedes buscar las imágenes más apropiadas. En ese aspecto, sí, ya les mencionaba, siempre identifiquen ustedes imágenes apropiadas, imágenes pertinentes, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más apropiado también, más realista. En cuanto a la secuencia de asistencia técnica, eh, hay que tener claro un aspecto importante. La asistencia técnica se brinda a la parcela, no al productor, ¿no? Por eso es que haces el recorrido en la parcela, ¿no? Por eso es que al productor le orientas a que identifique las situaciones que está presenciando en su parcela, porque de lo contrario, ¿no? Le preguntarías a él sin la necesidad de estar en la parcela, en el campo. ¿No? Le dirías, anda, te das una miradita, o vas y revisas, y de ahí mañana que estoy allá, comentamos, conversamos, me muestras fotos, videos y decidimos. No sucede así, ¿verdad? Entonces, la asistencia técnica también tiene un protocolo que seguir, ¿no? Se empieza con la llegada al predio o al punto de reunión que se ha pactado con el beneficiario, el saludo correspondiente y de ahí una breve interacción, ¿no? En la cual
se entra un poco en confianza, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué problemas has tenido? Eh, ¿Cómo estás viendo la campaña? ¿Cómo te va en los otros campos, en el campo? ¿Cómo has visto qué situaciones se han presentado en la localidad? ¿No? Temas así. Esto un poco para ir orientando al beneficiario a un recordaris sobre lo que viene viendo en su parcela y en otras parcelas y que permita ir contextualizando la visita. Eh, Seguidamente se hace una prospección del criterio y el parecer del beneficiario, cómo ve él o cómo aprecia el desarrollo del cultivo al cual se le viene dando la asistencia técnica, ¿no? Es comparado con el de su vecino, el del hermano, el cuñado, qué sé yo. Una vez que se ha hecho esto, ¿no? Se procede ya al recorrido de la parcela o de la finca. Generalmente este recorrido se tiene que hacer de forma conjunta, ¿no? Sobre todo en las primeras visitas, ¿no? En las visitas donde todavía el productor está desarrollando sus capacidades. Luego ya sí se puede ir de forma separada, ¿no? Porque cuando ya el productor tiene cierto expertise, cierto conocimiento, ya se le puede encargar que él vaya por un punto y yo por el otro punto y vamos analizando, pero siempre tratando de acompañarlo, tratando de estar guiándolo y estar orientando. En todo este proceso se tiene que buscar generar un escenario que permite un análisis participativo, es decir, los dos intercambian conocimientos, pareceres, criterios, etcétera, ¿ya? Pero siempre primando que el asistente técnico, ¿no? Fomente una mayor participación del beneficiario y que vaya orientándolo en cierta medida a un descubrimiento, de modo tal que el conocimiento haya sido generado por él y eh, haya sido eh, resumido por él, ¿no? Una vez hecho esto, se procede ya a la definición de la estrategia. Hay que partir de la premisa de que el beneficiario tiene experiencia e incluso mucha más experiencia que tú si consideras su participación en su campo, ¿no? Mientras que tú estás por primera vez en esa parcela, ¿no? Él está pues un lapso de 7, 8 años, 10 años, qué sé yo, de forma permanente. Él conoce mejor que tú su parcela, incluso él conoce mejor que tú cómo va a responder un cultivo o su cultivo de acuerdo a las características particulares de la parcela. En este contexto es valioso y es importante la experiencia que él tiene. En todo momento, como ya hemos mencionado, el asistente técnico tiene que orientar la participación del beneficiario, ¿ya? Para que él vaya generando sus propias conclusiones, afinándolas nosotros en calidad de asistentes técnicos. Si hay algún concepto técnico que se le quiera transmitir, este tiene que ser transmitido en un lenguaje sencillo, en un lenguaje de fácil comprensión por parte de él. En ningún caso se le puede compartir conocimiento técnico con términos técnicos, porque en primera instancia pocos lo van a comprender y en segunda, ¿no? Genera, hay veces, o puede generar sobre el asistente técnico un caliz de soberbia, ¿no? Como es ingeniero, como es técnico, viene y me habla en términos técnicos, sabe que yo soy de campo, que yo no entiendo, etc. Hay que tener bastante cuidado con eso.
Entonces, una vez que se ha definido de manera participativa y conjunta la estrategia de manejo de la situación, se procede a las recomendaciones. Ahí sí ya, ¿no? El asistente técnico toma la batuta y termina de consolidar lo que se ha ido avanzando de forma participativa y le da los matices finales a la recomendación, ¿no? Labores culturales, manejo sanitario, técnicas o métodos específicos de manejo sanitario, técnicas especiales, particulares, específicas de fertilización, de abonamiento, de manejo cultural, tal vez requiere una poda, requiere un desaige, requiera que se me ocurre a mí, un agoste de agua para facilitar la reacción fisiológica, la respuesta fisiológica del cultivo, de la planta, no lo sé. Ya en la medida que ustedes vayan desarrollando y considerando las características de cada tipo de cultivo, se van planteando las mismas. Y se procede a llenar la ficha. Tiene que ser con letra legible, con términos de fácil comprensión, bien escrito, generalmente con lapicero, no con lápiz, porque con lápiz se puede borrar, se puede distorsionar las letras, ¿no? Si es necesario, se pueden realizar algunos esquemas, ¿ya? Para que el beneficiario pueda tener una mejor comprensión de aquello que se le está explicando o de aquello que se le quiere aclarar. Y finalmente viene la firma de la ficha, ¿no? La firma tanto el beneficiario como el asistente técnico. La firma es importante porque le da legalidad a tu asistencia técnica. Sin la firma, básicamente es una asistencia técnica apócrifa, ¿no? En la cual no se puede considerar que el productor participó porque no la ha suscrito. Una vez hecho esto, se le entrega la ficha, la copia que le corresponde, y la otra nos quedamos nosotros para poderla incorporar en nuestro informe, en nuestro reporte respectivo. Posterior a la asistencia técnica, se continúa con el seguimiento, ¿no? Si yo le encargue, si yo he recomendado o he dado la indicación, o sea, arribado a la conclusión conjunta de que en 2 días o en 3 días o en un día siguiente se tiene que hacer una aplicación sanitaria, ¿no? En la fecha programada, el asistente técnico tiene que estar monitoreando. Gracias a Dios ahora existen los celulares, pues, ¿no? Entonces ya es imposible que no se le pueda monitorear al beneficiario, ¿no? Simplemente se marca el número, si es por WhatsApp incluso, hasta video se puede compartir, ¿no? Y saber, enfoca tu cámara y muéstrame lo que estás viendo, lo que estás haciendo para indicarte si es correcto, si hay algo que mejorar o afinar. Y listo, ¿no? Eh, Ahí culmina recién la asistencia técnica. En todo momento, el asistente técnico tiene que utilizar un lenguaje apropiado. Puede ser que la familiaridad permita bromas, me ha sucedido muchas veces, pero estas tienen que estar contextualizadas, ¿no? No puedes irte de boca y hacer bromas muy pesadas o bromas que puedan ser tergiversadas, malinterpretadas, etcétera. La asistencia técnica puede implementarse en cualquiera de estos sistemas y en esos procesos, ¿no? En sistemas agrícolas, pecuarios o no agropecuarios, y dentro de los agrícolas, siembra, cosecha, poscosecha, procesamiento, los pecuarios puede ser la producción pecuaria, alimentación, mejoramiento, procesamiento, buenas prácticas, y lo mismo los no pecuarios. Dentro de los no agropecuarios estará pues la, eh, la cadena o las actividades relacionadas al cultivo de abejas, la crianza de abejas, de gusanos de seda, de cochinilla, entre otras, ¿no? También podría estar el desarrollo de algún otro tipo de plantaciones nuevas o esquemas de producción nuevos. Siempre que se realice el llenado de la ficha de asistencia técnica, no se olviden que tienen que hacerlo utilizando un lenguaje apropiado, conciso, términos bastante sencillos, una buena caligrafía, ¿ya? Y resaltando los datos de interés, ¿no?
estado de la plantación, nivel de incidencia de tal o cual plaga, rendimiento del producto, si es por categorías categorizado, si es el total. Si ha habido comercialización, se tiene que indicar el volumen o la cantidad comercializada y el precio unitario. Si ha habido precio unitario relacionado o diferencial relacionado a la calidad del producto, se tiene que plantear lo mismo. Y no se olviden, siempre la ficha tiene que estar firmada tanto por el asistente técnico como por el beneficiario. Y una vez concluido el periodo de reporte, se sugiere que también sea avisado por el representante de la asociación, de la agrupación, el presidente comunal o que fuese, ¿no? Para que tenga mayor validez, mayor legalidad. No se olviden que la firma del beneficiario de otra persona más le da legalidad a tu ficha. Sin ella no es legal. Finalmente, en cuanto a la gestión documentaria, el asistente técnico centra su atención en la documentación en tres aspectos. Uno es la línea de base, es un informe que le permite a él rescatar información sobre la situación actual. Es el momento también en el cual el asistente técnico va a priorizar los indicadores que son de interés para él, ¿no? Rendimiento, porcentaje de mermas, incidencia de plagas, valores de evaluaciones o de muestreo de análisis de suelo, etcétera. Eh, Generalmente comprende a todos los beneficiarios, ¿no? Porque un asistente técnico está a cargo de 50, 60 nada más, no es más, es imposible tener más beneficiarios. Tiene que orientarse siempre a plasmar datos cuantitativos y también cualitativos, principalmente los cuantitativos que son más fáciles de verificar y de evidenciar. Importante también que en la línea de base se defina el costo de producción, ¿ya? Para que de esta forma ya en el desarrollo de sus actividades, el asistente técnico también vaya generando información del costo de producción, periodo tras periodo, de modo tal que puede ir cotejando la evolución de gastos durante la asistencia técnica para que pueda controlar los mismos y los optimice. Eh, si la línea de base comprende a una organización o a una comunidad o un colectivo, mejor dicho, en términos generales, es recomendable que el representante del mismo valide la línea de base. También es importante que la línea de base sea socializada con los beneficiarios para que ellos sean conscientes de la realidad de su actividad. Luego tenemos los informes periódicos que son los reportes regulares que va a generar el asistente técnico. Eh, por lo general son mensuales, se tienen que presentar en los formatos que le hayan indicado y tiene que considerar el asistente técnico en destacar la información relevante de sus actividades, ¿no? Número de beneficiarios visitados, cantidad de hectáreas atendidas, porcentajes de evaluaciones, de plagas, etcétera. También puede considerar acá información relacionada a la articulación comercial, a la cosecha, post cosecha. En estos informes periódicos siempre es recomendable que el asistente técnico incorpore esquemas o gráficos, ¿no? Que sean bastante claros, de fácil comprensión
y que también estén orientados a los indicadores relevantes, ¿no? Número de beneficiarios, áreas, porcentajes de incidencia, también los costos de producción. Si en el proceso o en el periodo de reporte se ha desarrollado ya procesos de articulación comercial, también tienen que estar estos indicados en el reporte correspondiente. Es decir, tiene que haber un info o datos sobre la comercialización, ¿no? Volumen o cantidad, precio unitario. Importante es que esté identificado claramente el articulador, el comprador, ¿no? Puede ser el mercado mayorista y dentro de un puesto o una persona en específico. Esto con la finalidad de que se pueda verificar, ¿no? Dicha información, porque simplemente le ponemos que se colocó en el mercado, se articuló en el mercado mayorista 20 toneladas del producto X, pero no se le pone a quién, simplemente esa información no se va a poder verificar. Eh, Además de esto, en este informe periódico se recomienda que el asistente técnico eh, también sea muy, implemente procesos de autoevaluación, sea muy crítico consigo mismo para evidenciar aquello que se planteó y no se pudo hacer o se hizo de una forma no apropiada y al mismo tiempo ir estableciendo los nuevos parámetros que le permitan mejorar esas actividades, ¿no? A través de cursos, talleres, etcétera, o de visitas más continuas, o de compartir información. Otro aspecto relevante en los informes es actualmente, ¿ah? Es indicar la cantidad de beneficiarios que emplean aplicativos vinculados a sus procesos productivos, ¿no? Para la cuantificación o para la determinación de dosis de abonamiento, de fertilización, para la cuantificación o la calificación de síntomas, etcétera. Entonces ya depende de ustedes cuáles de todos los que están en el mercado van a ir utilizando. Eh, Luego de ello tenemos el informe final, que es un informe consolidado que le piden a los asistentes técnicos a la conclusión de su contrato o en todo caso a la conclusión del proceso productivo, ¿no? Es un documento en el cual va a tener la oportunidad de contrastar sus logros con la información obtenida en la línea de base. Por eso es que era relevante la elaboración de una buena línea de base, ¿no? Con datos específicos y con datos relacionados a aquello que él quiere exhibir como parte de sus logros, como parte eh, de sus objetivos de impacto. Es importante también que en este informe final el asistente técnico indique ya el costo de producción, ¿no? Si es que se ha culminado el ciclo productivo, cuál es el costo de producción de todo el ciclo, y también acompañe con los cuadros de utilidades, ¿no? Para que indique y demuestre pues que la situación con asistencia técnica genera mayores ganancias, mayores utilidades frente a la situación sin asistencia técnica. Si el informe final se genera en un periodo anterior a la culminación del ciclo productivo, la recomendación es que se hagan proyecciones sobre los costos de producción, ¿no? A partir de la experiencia y considerando también la información de la línea de base. En cualquiera de los casos, es importante que el asistente técnico acompañe en su informe final los costos de producción promedio o los costos de producción relativos de los beneficiarios.
Igualmente, si no hay articulación comercial, ¿no? Al momento del informe final o del informe de corte, se recomienda igualmente que el asistente técnico elabore las proyecciones que correspondan. Para eso va a tomar como dato importante los datos históricos del Midagri que están en el CEA, ¿no? Puede ser una corrida de 5 años anteriores, es lo que generalmente se recomienda, si es más años, mucho mejor, para que en función a esto pueda tener una proyección sobre los rendimientos, una proyección sobre los precios y también una proyección sobre los márgenes de utilidad. Recuerden siempre, como asistentes técnicos, la orientación del producto, del cultivo, de la crianza, no está simplemente en la obtención del producto, va más allá, que es la obtención de márgenes de utilidad. Igualmente, en este informe final, tiene que adjuntar todas las evidencias que le permitan demostrar o exhibir el cumplimiento de las actividades que ha citado, que ha mencionado en el informe. Un aspecto importante en cada informe va a ser siempre el panel fotográfico. Este tiene que ser en cantidad de imágenes apropiadas que resalten los aspectos más relevantes de tus actividades, de cada una de tus actividades, ¿no? Hay veces consideramos que un panel fotográfico de 10 imágenes ya es suficiente, pero recuerda que si has desarrollado asistencia técnica, la habrás desarrollado 20 de los 30 días del mes o 25 de los 30 días del mes. Mínimamente deberías tener pues unas 100 fotos, ¿no? O al menos unas 50 fotos, 2 fotos por visita, lo cual te hace entender la importancia del panel fotográfico. Eh, Bien, sería todo en esta oportunidad. La semana pasada les comenté que se les iba a compartir algunas hojas de cálculo que les pueden servir para el desarrollo de sus actividades como asistentes técnicos, ¿no? Una de ellas es esta de acá. Es una hoja de cálculo que está preparada para poder cuantificar las actividades que se están desarrollando en las parcelas, en los predios de producción, ¿no? Y también si la asistencia técnica se ha orientado hacia un determinado proceso, hacia el control sanitario, hacia la fertilización y nutrición, hacia la cosecha, hacia la siembra, lo que fuese, ¿no? En esta hojita, y como ven ustedes, hay una serie de términos. CF significa control sanitario y FERT significa, pues, fertilización, ¿no? Entonces, estos códigos están vinculados a unas celdas que están acá abajo. Acá están, ¿no? Y que ustedes pueden cambiar el código acá, ¿no? Por ejemplo, en este punto, en esta celda de acá que vamos a resaltar de color amarillo, en esta acá dice TRA con H, y lo mismo dice acá. Vamos a resaltar de otro color, ¿eh? Vamos a resaltarlo en color anaranjado para que se diferencie. Entonces, si cada ustedes cambian, ¿no? Y digamos, vamos a ponerle una codificación distinta, vamos a ponerle FT, ¿qué será? No sé. Tienen que hacer el cambio respectivo acá también, ¿no? Acá ponen FT y ya ven acá salió el número 1, ¿no? Porque esto corresponde a visitas, ¿no? Es una visita a un campo que tiene una extensión de 50 hectáreas. Vamos a poner acá una cantidad menor, 5, y acá también 5. Esa es la visita, ¿no? Y acá abajo están áreas. Entonces, acá, como acá dice FT, acá también tiene que decir lo mismo para que pueda salir. Y ven, acá
esta celda de acá ha cambiado, ¿no? Esta que está en anaranjado ha aparecido ahora el número 5, ¿no? Si acá en lugar de ponerle 5 le ponemos 100 hectáreas, ¿no? Va a seguir siendo una visita. Acá en asistencia técnica tiene que ser 100 también. Y acá cambia, ¿no? Ya ustedes pueden cambiar acá los códigos dependiendo del producto, del cultivo, de la crianza, ¿no? Ordeño, poda, tutorado, lo que vayan a ir definiendo, ¿no? Cambian ahí en la parte del cuadro y también cambian el código acá. No basta que pongan unas palabras, no es necesario que modifiquen nada más, ¿no? Luego, esta información que está acá en términos cuantitativos de actividad, esta se traslada a este otro cuadro donde ustedes pueden cambiar esto, ¿no? Estas son las actividades y a cada una de ellas obviamente le van a dar una sigla, una abreviatura que va a ser la misma que le ponen acá y acá va a ir saliendo, ¿no? La cantidad de fertilización, de áreas, de podas, etcétera. Ese es un archivo y el otro archivo es este que es un consolidado, ¿no? Acá ustedes van a trasladar la información de cada uno de los anteriores, le aumentan hojas nada más y esto va a ir sumando y va a ir generando el consolidado por periodos, ¿no? Puede ser de los 3, 5, 7 periodos que correspondan, 12, lo que fuese. Y el resto está ya con fórmulas, simplemente se va a ir autocalculando, autosumando, etcétera y les va a alcanzar también una serie de gráficos que están en esta parte. Donde dice gráficos, están los gráficos vinculados a esas tablas, ¿no? Como hay algunos datos, se ven esas líneas. Si no hubiesen datos, no habría línea, ¿no? Entonces, este material le solicitan a la escuela para que les facilite a todos ustedes conjuntamente con la PPT de curso. Si hubiese alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por su atención. Los materiales y la PPT le solicitan a la escuela para que les haga llegar. Si tuviesen alguna otra duda en algún otro momento, con toda confianza me escriben al número de WhatsApp que está ahí en la PPT en pantalla para poderles aclarar las dudas o facilitar algún tipo de documento. Antes de despedirme, quiero desearles a todos ustedes y también a la institución, a CONCIEP, que tengan un feliz año, que el año 2024 sea de éxitos y para bienes para todos ustedes, sus seres queridos y familiares. Y que siempre sigamos pues en la compañía de Dios y su Santísima Madre para que nos guíen y nos protejan en todo momento. Muy buenas noches con todos. Permiso.